El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor y vamos a leer el Evangelio según San Lucas, capítulo 9. San Lucas, capítulo 9. Y este pasaje nos enseña que si bien la palabra de Dios toda es palabra del Señor, no todos los versículos los tenemos que aplicar en cualquier momento y en cualquier ocasión. Necesitamos la dirección del Espíritu Santo para poder interpretarlo y aplicarlo de la manera correcta. ¿Por qué digo esto? Ahora cuando lo leamos lo vamos a entender. 51 del capítulo 9 de Lucas. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativo, es decir, para que puedan hospedarse allí, a quedarse a dormir. Ellos estaban en Galilea, la ciudad de Jerusalén estaba al sur, en el medio estaba toda la región de Samaria. Era muy lejos para llegar en un solo día desde Galilea hasta Jerusalén, así que tenían que hospedarse sí o sí en Samaria. Pero los samaritanos no querían a los judíos, porque los judíos no querían a los samaritanos. Había una disputa de muchos años. Entonces, claro, cuando vieron que esto iban para la fiesta, que no eran la fiesta que iba a suceder en Jerusalén, la Pascua, no eran simplemente personas de tránsito, eran judíos, le cerraron la puerta, le dijeron, no, usted acá, no, vayan a buscarse otro lugar porque acá, olvídate. Bueno, mas no le recibieron, dice el versículo 53, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Claro, los otros se avivaron. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres, sino a salvarla, y se fueron a otra aldea. La historia nos cuenta que el profeta Elías fue justamente el que hizo descender fuego del cielo y consumió a un general del ejército y a sus 50 hombres que lo fueron a apresar. Lo que pasa es que la intención de estos hombres de ejército era terminar matando al profeta, ¿sí? El rey los había enviado no para tener una buena charla, ni para tener allí una conversación amigable, no, los había mandado con un espíritu de violencia. Entonces Elías, dirigido por el Espíritu Santo, mandó que cayera fuego y de esa manera él se libró de un ataque mortal hacia él. Digamos como que a Elías no le quedó otro remedio. Era eso o huir, pero Elías no tenía 20 años para salir escapando. No tenía otro remedio. Tenía Dios que tomar una decisión trágica, tremenda, pero estamos hablando hace montones de años antes de la venida de Jesús. Los discípulos se recordaron ese episodio, ¿sí? Y dijeron, bueno, esto no nos dieron albergue, nos rechazaron. ¿Por qué no hacemos lo mismo que Elías? Utilizaban la palabra del Señor, utilizaban un milagro del Señor sobre una situación que no tenía comparación. No era lo mismo que no le abriera la puerta del pueblo a este grupo de personas a que 50 soldados con un jefe a cargo quisieran matar al profeta. No tenía ninguna comparación. Por eso yo les digo que nosotros tenemos que aprender la palabra del Señor y saber interpretarla de acuerdo al momento. No podemos tomar cualquier palabra, extraerla como se nos ocurre a nosotros y ponerla a favor de nuestros pensamientos. No, la palabra es la que decide. Si yo tengo un pensamiento formado y busco un versículo para apoyar mi pensamiento, aunque ese versículo sea bueno, yo estoy haciendo las cosas mal.
es la palabra la que tiene que moldear mis pensamientos y no la palabra la que apruebe mis pensamientos. Porque eso es justamente lo que los discípulos querían hacer. Ellos querían tener una actitud violenta, responder a la violencia con más violencia, argumentando que en el Antiguo Testamento esto se había producido. Y el Señor se enojó diciendo, ustedes no saben de qué espíritu son. ¿Quién lo gobierna a ustedes? ¿El espíritu de amor o el espíritu de violencia? ¿Quién gobierna sus vidas? Y esto es una pregunta que nosotros tenemos que hacernos, ¿no? Hoy que hay tanta violencia familiar, donde muchos hombres se levantan, golpean a las mujeres y hasta las matan. A partir de la muerte de esta muchacha que se la prendió fuego con alcohol, hubo toda una movida, montones de casos similares y todavía siguen habiendo casos donde se le arroja alcohol y luego se las prende fuego a las mujeres, pero también hubo mujeres que mataron a sus maridos, a sus parejas. La violencia no es exclusiva de los varones, como los grupos feministas quieren declarar. La violencia está de ambos lados. Yo fui testigo de una violencia femenina hacia un hombre una vez cuando fui a la policía de la mujer, que había un destacamento acá en el centro de Morón. Por otras razones yo fui allí y había un matrimonio donde la mujer ejercía la violencia sobre el marido. El marido estaba callado, estaba anulado. Y las mujeres que estaban allá estaban tratando de convencer a esa mujer que no podía actuar de esa manera. La violencia no es privativa de un sexo. La violencia está entre nosotros. En aquellos días la violencia también estaba entre la gente. Jesús vino a predicar un evangelio de paz. ¿Qué hizo Jesús cuando le negaron la estadía en ese pueblo? Se fue a otro lugar. No tenemos que entrar en la violencia. La vez pasada me pasó una situación porque todos somos tentados, ¿sí? Y yo reconozco que en ese momento fui tentado también. Voy con el auto, iba con mi esposa, estábamos haciendo algunas compras. Por lo general utilizamos un día o dos en la semana para salir a hacer las compras. Lo demás nos lo traen directamente a casa. Pero bueno, hay cosas que las compramos en otro lugar porque son mucho más baratas. Y me paré delante de una quesería para comprar queso, porque ahí se estacionaba siempre. Y bueno, ahora como hasta el sábado pasado, creo, se podía estacionar en los lugares medidos gratis. Bueno, yo fui y estacioné, estaba vacío y estaba la gente de la policía, me dice, no puede estacionar. Dame un minuto, le digo yo, porque compro y me voy. Digo, aparte le digo, acá se podía estacionar siempre. Me dice, bueno, pero eso era antes con el gobierno anterior, porque el gobierno anterior me dice, hacía todas las cosas mal y este gobierno está haciendo las cosas bien. Yo digo, ¿qué tiene que ver la política con un estacionamiento? Entonces yo empecé a entrar a tomar temperatura y el tipo me dice, ¿y usted cuando sacó el registro no sabía que no se puede estacionar a menos de 200 más de 200 metros de una estación de ferrocarril? Digo, la verdad, acá se estacionó toda la vida. Está bien, yo la verdad que no me acordaba de eso, pero toda la vida era un lugar donde se podía estacionar. Yo estacioné 20.000 veces allí, pues siempre voy a comprar ahí. Y me dice, bueno, pero eso porque el gobierno... Y yo digo, pero ¿qué tiene que ver la política con todo esto? Decía. Y cuando yo ya me estaba ahí, ¿no? Entrando, dije, no, lo que tengo que hacer es irme de acá. Disculpame, me voy, gracias. Y me fui. No tenía que seguir eso, tenía que cortarlo. Porque si yo seguía hablando, yo iba a violentarme más. La humanidad de uno iba a salir, iba a empezar a discutir con la persona. No creo que íbamos a llegar a las manos, ¿no? Pero no la íbamos a terminar más. Y eso no beneficia. Tenemos que aprender
a ir a la otra aldea cuando se nos cierran las puertas en esta aldea. Tenemos que saber que nuestro espíritu es un espíritu de paz. Y si nos calentamos, porque nos podemos ahí empezar a tomar temperatura, tenemos que saber ponerle un límite, un coto a ese espíritu y llevar al espíritu semejante a Cristo. Los discípulos no entendían que el espíritu de ellos todavía no estaba alineado con el de Jesús, pero nosotros sí. Nos venimos humillando y buscando la presencia del Señor desde el comienzo de la cuarentena. Así que cuando salgas, cuando empecemos a salir de esta situación que ya es pronta, y bueno, ya tengo algunas noticias, Dios mediante, las vamos a ir diciendo en los cultos. Bueno, vamos a tener este tipo de situaciones. ¿Y qué tenemos que hacer, pastor? ¿Se te cerró la puerta en una aldea? Agachar la cabeza y andar a buscar la otra aldea, porque nosotros no actuamos con el mismo espíritu de violencia con que este mundo se mueve. Oremos. Señor y Padre, gracias te damos en este día. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas a calibrar nuestro espíritu al tuyo. Tú no viniste, Señor, a perder las almas, sino a salvarlas. No viniste, Señor, a levantar un pueblo de violentos. Todo lo contrario, viniste a levantar un pueblo de paz. Un pueblo que se humilla y que su fuerza es la oración y su unidad. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga ricamente.